Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca, una semana más con Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola Jorge, buena ciencia. Hola, buena ciencia Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues esta semana traemos temas variados. Empezamos uno de los dos, esta semana me toca a mí. Y voy a empezar con un tema que habla de la expansión del universo y concretamente cómo se ha medido esa expansión del universo, la velocidad de expansión o la aceleración que en estos momentos se ha detectado usando lentes gravitacionales. Así que lo podemos titular Lentes gravitacionales que apoyan el descubrimiento de una expansión del universo mayor de la esperada. Mayor de la esperada. Eso será el primer tema. El segundo tema, tampoco vamos a salir del espacio y vamos a hablar de asteroides que impactan o que pueden impactar con la Tierra. Cómo estudiarlos para que, conociéndolos, podamos ver qué métodos podríamos utilizarlos para evitar que alguno que nos amenace pueda chocar con nosotros. Así que el título sería, aunque el objetivo sea desviar asteroides que nos impacten contra la Tierra, realmente yo lo reduciría a conocer los asteroides antes de que choquen para poder actuar. Esos serían los dos temas míos. ¿De qué vas a hablar tú, Jorge? Muy bien. Pues ahora me toca a mí contarlo efectivamente los dos que también voy a traer hoy aquí para discutirlo contigo y con los oyentes. Uno es que algunas bacterias infecciosas regulan nuestro apetito para su beneficio. Y vamos a ver qué estudios se han realizado y cómo estas bacterias regulan ese apetito y cómo esto obviamente tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Y la segunda noticia la podemos titular Más viento y lluvia por el cambio climático. Vamos a hablar aquí de dos nuevos estudios que, indican que las consecuencias del calentamiento global pues van a ser negativas. Uno indica que la atmósfera se está convirtiendo en un motor térmico más eficaz, y luego explicamos qué es esto de motores térmicos y la eficacia, y esto indica que va a haber más viento, por lo menos, y más tormentas seguramente. Y el segundo indica que hay una mayor probabilidad de que se produzcan eventos, digamos, extremos, catastróficos, posiblemente grandes inundaciones y demás, incluso por encima de lo que se ha venido observando hasta la fecha. Así que luego contamos esos estudios también, que creo que son de bastante actualidad, porque el tema del calentamiento global pues sigue siendo polémico, aunque parezca que no. Bueno, pues entramos ya directamente en materia. Vamos a hablar, como decía, de una serie de temas que relacionan las lentes gravitacionales con la expansión del universo y con una serie de experimentos que se están haciendo, o de estudios que se están haciendo, para comprobar eso, cómo se comporta el universo, cómo evoluciona el universo en el tiempo, ¿no? Que ha sido quizás los grandes descubrimientos de la última década del siglo XX, en la que ya se sabía que el universo pues, surgió de un gran acontecimiento que es el Big Bang, que ahí surgió el tiempo y el espacio, que a partir de ese momento se ha ido expandiendo, que las galaxias se alejan de nosotros, las galaxias lejanas se alejan más que las que están más cercanas, es decir, se alejan más deprisa. Más deprisa de las que están más cercanas, y que eso ha desarrollado toda una idea de cómo es el universo desde su momento de formación hasta la actual, ¿no? La sorpresa fue que mientras que muchos pensaban que la expansión del universo se iba a ir ralentizando por efectos de la gravedad y todo lo demás, resulta que se descubre que no, claro, que todo lo contrario, por la gravedad, está acelerando. Claro. Y eso lleva a una serie de cálculos en los que aparecen, pues además de la materia visible, pues la materia oscura, la energía oscura. Esto es una forma de pintar, digamos, el panorama con dos o tres pinceladas, ¿no? Bien, pues el estudio que voy a comentar hoy parte de una investigación en la que se ha utilizado una serie de telescopios, entre ellos el telescopio espacial Hubble y una serie de telescopios repartidos por toda la Tierra, en los que se ha intentado medir cómo es esa expansión del universo o esa aceleración utilizando una
forma novedosa de medirlo. ¿Por qué? Esto se mide a base de observar, lógicamente, el universo. Y ese universo se puede observar de muchas maneras. Se puede observar, por ejemplo, la radiación de fondo de microondas, que es como el eco que queda del Big Bang, que es un fondo de radiación pues de frecuencia muy baja. Se puede analizar estudiando galaxias muy lejanas en los que existen unas determinadas estrellas que varían y que se conoce su variación y su relación con su luz, y por lo tanto nos da información de la distancia y nos puede permitir calcular cómo se alejan y a qué velocidad se alejan de nosotros. Es decir, hay una serie de formas que se han ido desarrollando para determinar cómo es esa expansión del universo. Y claro, cada forma da, digamos, un valor determinado. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, hay un parámetro que es fundamental en todo esto, ¿no? Que es un parámetro que se llama constante de Hubble, ¿no? La constante de Hubble es una constante universal, en principio, que relaciona dos factores importantes cuando se observa, por ejemplo, una galaxia lejana, que una es la velocidad que debida a la expansión del universo, y la distancia. De tal manera que cuando nosotros dividimos una cosa por otra, la velocidad partido por la distancia en unos determinados unidades de medida, ¿no? Una se mide en kilómetros por segundo, la otra en megaparsec, que un megaparsec, pues mega es 1.000.000 de parsec, y un parsec es una medida astronómica que son 3,26. Unos 3,26 años luz. 3,26 años luz, bueno, pues eso da una idea. Bueno, pues cuando se divide una entre otra, eso en teoría pues da una constante, que es la constante de Hubble. Claro, o sea que cuanto más lejos está la galaxia, más deprisa va. Claro, pero sin embargo, a dividir los dos valores, pues eso... Pues te da el mismo número independientemente de la distancia. O sea, la distancia de la más lejana va más rápida, pues la más cercana va más lenta, pero está más cerca, con lo cual te da la misma constante. Exacto. Entonces, esa constante de Hubble ha sido materia de investigación durante mucho tiempo, ¿no? Por esas distintas fórmulas de investigación que tenemos. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Bien, pues un equipo de investigadores que son astrónomos que forman pues una colaboración que se llama Holy Cow. Esto es muy gracioso el nombre, ¿no? Porque vaca sagrada, ¿no? Bueno, pues ya sabes que siempre juegan con los americanos, ingleses, anglófonos en general son muy dados a este juego de palabras. Bueno, el nombre de los genes, algunos son muy curiosos, porque bueno, uno que tiene que ver con la muerte celular, y le han llamado el gen Harakiri, ¿no? O sea, que también utilizan estos nombres. Bueno, es una forma de hacer llamativa la ciencia. Sí, desde luego. Porque realmente no tiene nada que ver en este caso con la vaca sagrada. Pero bien, de todas formas es pues un conjunto de astrónomos que colaboran entre los que participan pues el Instituto Max Planck, pues la Universidad Técnica de Múnich, en fin, hay un montón de astrónomos, astrofísicos de distintos lugares que se asocian para buscar y para estudiar un determinado fenómeno, ¿no? En este caso, la investigación está dirigida por Sherry Suyu y ¿qué es lo que hace? Vamos a intentar explicarlo. Sabemos lo que es una lente, ¿no? Una lente es pues algo que nosotros colocamos en el camino de la luz y que concentra los rayos de luz. Sí. Cualquiera ha visto una lupa es una lente. ¿Por qué hablamos de lente gravitacional? Pues porque como la gravedad curva los rayos de luz. Eso es algo que Einstein dejó bien claro. Curva el espacio-tiempo. Curva el espacio-tiempo, claro. Y por lo tanto... Y la luz va por allí, va por el espacio-tiempo. Así que si eso está curvado, la luz es curvada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la luz cambia de dirección, lo mismo que cambia la luz de dirección cuando ponemos la lupa y concentramos la luz en un punto, ¿no? Claro, cuando miramos hacia el universo y más cuando miramos al universo profundo, lo que podemos hacer, y es lo que han hecho ellos, es escoger lugares determinados en los que, por ejemplo, voy a poner uno de los 5 ejemplos que ellos han utilizado, de los 5 fenómenos cosmológicos que han utilizado, es que existe en un punto un cuásar. Un cuásar es un foco de radiación tremendo, ¿no? Muy alejado. O sea, ni siquiera se sabe exactamente todavía lo que es, ¿no? Se piensa que son núcleos muy energéticos de galaxias muy lejanas. En fin, el caso es que es un punto, o sea, que un punto en el sentido de que nosotros lo podemos ver como si fuera una estrella,
cuando se analiza, pero sin embargo la cantidad de energía que radia es la de una galaxia, por lo tanto tenemos una fuente de energía, de luz o de radiación electromagnética muy grande y por lo tanto lo podemos ver estando muy lejos, ¿no? Y eso es un factor fundamental, porque cuanto más lejos miremos, pues más tenemos ese factor de distancia que teníamos para calcular la constante de Hubble que decíamos al principio. Así que es importante. Ahora bien, ¿qué ocurre con esos cuásares? Porque si en el camino de la luz de ese cuásar hasta nosotros, hasta la Tierra, en medio se encuentra un objeto masivo, por ejemplo una galaxia, esa galaxia puede curvar los rayos de luz que vienen hacia nosotros, rodear la galaxia y concentrarlos como si fuera una lupa, de tal manera que nosotros, a la hora de mirar, como la galaxia no es como la lente de una lupa que es, digamos, perfecta, sino que la galaxia, todos sabemos, está compuesta de estrellas y es irregular porque tiene brazos espirales y demás. Lo que puede hacer la galaxia es que nos da una imagen distorsionada de ese cuásar, de tal manera que puede ocurrir, como es el caso de uno de los que han analizado, que nos da, en lugar de un cuásar, de un punto de luz, nos da 4. Y ese 4, que es lo que en otros programas hablamos de la famosa cruz de Einstein, ¿no? Pues esos 4 puntos son 4 imágenes del mismo cuerpo, que es lo interesante. Claro, que al tener esas 4 imágenes también han escogido, ya he dicho que han escogido 5 de estos fenómenos, en los que uno se dan 4 imágenes, en otro se dan 2, en otro puede ocurrir que se quede que la distorsión sea en forma de arco, ¿no? Que en lugar de un punto de luz sea un arco. Es decir, la distorsión todo depende de cómo sea la lupa o cómo sea la lente que hay por medio. Pero al final, si tú ves 4 objetos es porque te ha llegado la luz 4 veces por sitios distintos. Claro. La luz ha dado vuelta por ahí, ha dado una vuelta a la galaxia antes de llegar, antes de salir despedida para acá. La otra ha sido desviada un poquito, la otra, en fin, habrá habido varios caminos distintos. Claro, efectivamente. Pues ahí es donde está el quid de la cuestión para el estudio que han hecho, ¿no? Entonces, si cada imagen que nosotros vemos corresponde al mismo objeto y la luz ha seguido caminos diferentes, entonces lo que ha ocurrido con esa luz pueden ser 2 cosas distintas. Bueno, ponen los investigadores un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Que lo voy a personalizar yo en cuanto a punto de partida y punto de llegada. Por ejemplo, pues quiero ir de aquí, de Madrid a Albacete. Bueno, de Villanueva del Pardillo a Albacete, para que estemos los dos metidos en el ajo, ¿no? Pues podemos ir por varios caminos. Hay un camino puede ser coger la autovía de Valencia, ir para allá, en fin, hay un camino muy rápido, podemos ir tomando pues carreteras nacionales, pero ya no son autovías, o carreteras secundarias. Imaginemos que 4 amigos salen de Madrid y van para Albacete. Eso es el título de una canción muy graciosa, por cierto. Bien, pues pues esos caminos que han elegido cada uno hace que no solo sigan caminos diferentes, sino que en función de la distancia, en función del tráfico que encuentren en el camino, pueden llegar en momentos diferentes a su destino. Por lo tanto, uno llegará por la mañana, otro una hora más tarde, o otro a lo mejor al día siguiente si va por caminos que más vale no coger, ¿no? Eso quiere decir que tenemos la información del punto de partida, todos los rayos, ahora volviendo al ejemplo del cuásar, todos los rayos partieron del cuásar en el mismo momento. Sin embargo, las imágenes que recibimos, esos 4 puntos que se ven debido a la lente gravitatoria, nos llegan en momentos distintos. Claro. También, claro, ¿de qué depende eso? Depende, evidentemente, de la distancia que han recorrido esos rayos de luz, según se hayan curvado más o menos. Y dependen también, en este caso, el tráfico sería de la lente gravitatoria que hay por medio, porque la gravedad también influye en el camino de la luz. Entonces, esas cosas vienen a decir que nosotros podemos medir la distancia a un objeto por caminos diferentes y comparar esos caminos. Al comparar Pero esos... ¿cómo sabes cuál camino de las 4 imágenes es más largo o más corto? Porque claro, tú ahí ves las 4 imágenes, pero tú no sabes cuál de las imágenes ha recorrido un camino más largo para medir esa diferencia de distancia, ¿no? Claro, pues ahí es donde entra otra cuestión. Y es que la luz que emite ese cuásar no es estable.
Es decir, varía con el tiempo. Ajá. Y cuando se observa con suficiente tiempo, y cuando estoy hablando de suficiente tiempo... O sea, es como si el quasar fuera una especie de una vela, ¿no? Sí. Lo digo porque Eso. la luz de la vela cambia. Eso, y fluctúa. O sea, la llama está cambiando. Y claro, si veo la vela, la luz de la vela va variando, pues efectivamente, si va por caminos distintos, la misma variación llegará en tiempos diferentes. Claro, exactamente, pues eso es lo que hacen. Entonces, lo que ocurre es que hay que observar esa vela con tiempo suficiente como para poder comparar luego cuando nosotros recibimos la luz. Entonces, lo que han hecho es exactamente eso. Durante nada menos que 13 años han analizado cada uno de estos puntos de luz, ¿no? Concretamente en este caso, el de las cuatro imágenes, pues han analizado el comportamiento de la intensidad de luz, lo han grabado durante ese tiempo. Lógicamente no han sido 13 años mirando eso, sino que eso lo que se hace es mirar durante un periodo, luego se coge otro periodo y demás, porque no vas a tener ahí un montón de telescopios apuntando al mismo sitio durante 13 años, porque sería tremendo, ¿no? Pero lo hacen así y graban cómo varía la intensidad en cada uno de los puntos de luz, de tal manera que si en un momento determinado sube la intensidad, pues tenemos una curva que tiene como una montañita, ¿no? Y cuando baja la intensidad, pues tiene como un valle. Y de esa forma vamos obteniendo, pues de ese punto de luz nos va dando cómo variaba el cuásar. Claro, cuando se comparan las gráficas, se pone una debajo de otra, ¿no? Que serían 4, resulta que son la misma gráfica pero desplazada en el tiempo, porque nos ha llegado más tarde en uno que en otro esa señal. Lo que tenemos que hacer es hacerlas cuadrar, y al hacerlas cuadrar ya vemos que hay una señal que llega primero, otra que llega a cada tanto tiempo, otra que llega a cada tanto tiempo. Es decir, podemos calcular exactamente con qué retraso nos está llegando y por lo tanto relacionarlo con qué, con la distancia recorrida, y al relacionarlo con la distancia recorrida se puede estudiar la constante de Hubble que decíamos. Claro, porque como el cuásar se va alejando, pues lógicamente, claro, cada vez la distancia de los caminos también va a ser diferente, obviamente. Claro, eso es otra cosa, que es el desplazamiento, lógicamente, al rojo, que decimos, que aquello que hablábamos tanto en otros programas, en el que poníamos el ejemplo del tren que va pitando y que si se va acercando se va alejando, cambia la frecuencia del pitido, ¿no? En este caso son siempre objetos astronómicos que se están alejando a una determinada velocidad, y que por lo tanto nos van dando pues un pitido más grave que viene a ser una radiación más roja, ¿no? Bien, lo que viene a decirnos todo este estudio entonces es que utilizando todos esos métodos, es decir, esas lentes gravitacionales, que ya digo que han cogido 5 ejemplos y la han analizado durante tanto tiempo, pues nos permite acercarnos, puesto que tenemos el parámetro de la distancia, nos permite acercarnos y calcular lógicamente ahí ya entran las teorías físicas, entran los cálculos numéricos, entra todo eso, y con esto permite acercarnos a ese valor de la constante de Hubble que decíamos al principio, y que es un valor fundamental para conocer la edad del universo, para saber cómo se expande la aceleración de la expansión del universo y todas estas cosas. Así cuanto más grande es, más rápida es la expansión, y cuanto más pequeña es, pues más pequeña es la expansión. Entonces ahí o sea, ese valor de la constante es muy importante. Muy importante. Lógicamente, ese valor de la constante se lleva calculando desde hace muchísimo tiempo, y además relacionado con ese valor de la constante existe otro valor que es el que ha llevado al descubrimiento de la aceleración del universo, ¿no? O sea, según unas fórmulas físicas, relacionando ese valor de la constante, en función de que el valor sea mayor o menor, pues se obtiene una fórmula en la que hay un parámetro que nos dice si el universo se acelera o no se acelera, y que fue el gran descubrimiento, como decía, de finales del siglo pasado, principios de este, ¿no? Bien, pues todo esto lo que permite es entonces ahora ir y comparar las medidas que se han hecho por distintos métodos que decía al principio, ¿no? Por el método de la radiación de fondo, por el método de las estrellas variables en galaxias lejanas o cúmulos de galaxias, todas esas cosas. Y eso es lo que han hecho. Entonces, los resultados están en general más o menos de acuerdo con lo que se ha calculado hasta ahora. Quiere decir, si la constante de Hubble antes se hablaba que podía tener valores entre 10 y 100, pues ahora estamos hablando de valores que andan rondando los 71, algo. O sea, se ha afinado mucho el
ya medida, se ha afinado la determinación. bastante la medida. Por lo tanto, esto es un método más, porque este método ahora lo que dice es que se puede calcular con una precisión del 3,8% y permite compararlo con otros métodos y corregir. Lo que dice el artículo es que se ha encontrado un ligero desacuerdo, o sea que aunque el título parezca que es más grave, pero no, ya saben que siempre se exagera un poco para llamar la atención, ¿no? Hay un ligero desacuerdo con las mediciones del universo temprano que había realizado el satélite de la ESA, el Planck. Si ese desacuerdo se mantiene en el tiempo, porque lo bueno que tiene el andar, digamos, desarrollando un método como este, es que, como dice la autora, si de ese tipo de lentes hay del orden de cientos en el universo, ahora tenemos una posibilidad de utilizar este método, pero ya irlo ajustando con múltiples ejemplos. O sea, ya no tenemos solo 5, sino que podemos ir ajustándolo con muchísimos ejemplos. Lo que quiere decir que en el tiempo ya tenemos un factor importante que puede ir mejorando en las medidas y que nos puede ir dando ya valores muchísimo más ajustados, lo que permite ajustar la historia que conocemos del universo. Esa viene a ser pues el resultado de esta investigación, ¿no? El que todo esto va encaminado a conocer una serie de parámetros que nos hablan de cómo, cuándo nació el universo, de cómo se comporta el universo, de qué ocurrirá en el universo en el futuro. Que bueno, aunque el universo sea muy grande y el futuro sea muy largo, pues yo creo que es interesante saberlo. Pues esta es más o menos la historia. Muy bien, pues muy interesante me ha parecido lo que has traído hoy y además la ingeniosidad de los astrónomos de cómo utilizar esas imágenes, esas lentes gravitatorias para poder sacar datos de eso, de la distancia de la expansión del universo y medir esa expansión del universo. Me parece impresionante, la verdad es que... Sí, la verdad es que es maravilla, ¿no? El cómo ajustan, cómo le dan al coco para sacar de una simple imagen tantísima información, ¿no? Sí, otra maravilla de la ciencia y del intelecto humano. Bueno, pues pasemos a tu primera noticia. Muy bien. Pues vamos a pasar a mi primera noticia, que bueno, tiene que ver, como comentaba en el titular, que algunas bacterias regulan nuestro apetito pues para su beneficio. Y esto es un poco, realmente a mí me ha parecido también bastante curioso, ¿no? Porque creo que hablamos de esto alguna vez en el pasado, en algún programa, que había que comer cuando la infección era una bacteria, o al revés, cuando era un virus, pero no había que comer cuando era una bacteria. Sí, lo recuerdo. Bueno, pues esto no es una cuestión ya de nuestra voluntad, sino que inconscientemente las bacterias, de alguna manera lo saben, han evolucionado con nosotros, saben que la alimentación tiene que ver con su éxito a la hora de reproducirse en nuestro interior y de pasar a otro huésped y nos lo manipulan ese apetito que tenemos, ¿no? Y bueno, lo que sí que sabemos es eso, que normalmente si caemos enfermos, bueno, pues no tenemos ganas de comer, tenemos, que es lo que se llama anorexia, es la pérdida del apetito, por supuesto que tenemos fiebre, tenemos también problemas de sueño, tenemos también que, bueno, las interacciones sociales obviamente pues están muy inhibidas, si estamos en la cama, en casa, e incluso si salimos y tenemos que trabajar enfermos tampoco estamos para ningún tipo de, en fin, de fiesta ni nada por el estilo, ¿no? Estos síntomas pues generan un comportamiento que es típico de la enfermedad y este comportamiento, bueno, lo que se cree es que sirve para superar la enfermedad. Realmente no es una consecuencia, sino que nuestro cuerpo también reacciona a esa enfermedad y hace lo necesario para superarla lo antes posible. Sí. Claro, eso quiere decir que actuar sobre estos comportamientos pues puede afectar a la gravedad de la enfermedad y de hecho se sabe que esto es así, porque si forzamos, por ejemplo, a animales de laboratorio que están infectados con alguna bacteria, eso se han hecho experimentos ya hace tiempo, si les damos de comer forzosamente a estos animales infectados, o sea, les forzamos a comer aunque ellos no tengan apetito, pues resulta que sobreviven peor a la infección. O sea, aumentamos la mortalidad de los animales, curiosamente, dándoles de comer, cuando ellos obviamente no querían comer, claro. Sí, además choca de lleno con nuestra forma de pensar habitual, ¿no? Estamos acostumbrados, cuando me ponía enfermo de pequeño me obligaban a comer quisiera o no quisiera. Sí, bueno, pues esto no es, en fin, al menos en los ratones de laboratorio no es lo que parece que sea adecuado en el caso de infecciones bacterianas, porque en el caso de infecciones víricas sí que se ha visto que es lo contrario. Ahí sí que conviene comer en lugar de no comer. Bueno, el cuerpo es bastante sabio y cuando tienes ganas de comer o no, pues es posiblemente porque el cuerpo reacciona a esa infección e intenta hacerlo mejor para superarla. Por supuesto, todos los mecanismos fisiológicos pues intervienen
y hay algunos que intervienen en la falta de apetito. Y no sabemos muy bien pues cómo funciona todo esto, y tampoco sabemos del todo, o no se sabía, si esta respuesta que tenemos de que no nos da la gana de comer, pues es una respuesta nuestra, es decir, algo que nuestro organismo también lo hace, como digo antes, para superar la enfermedad, o si es algo que puede ser manipulado por el organismo infeccioso. Ajá. De manera que saque algún beneficio. Por ejemplo, a ver, una mala nutrición a veces, ¿no? Pues una bacteria determinada, si no tiene una buena nutrición, no tenemos una buena nutrición, nuestras defensas no están en forma, son disminuidas, y la bacteria tiene una ventaja para reproducirse. Eso podría pasar. Al contrario, si no comemos una bacteria cualquiera, otra, concreta, pues le falta un nutriente. Porque si no estamos bien nutridos, tampoco está bien nutrida la bacteria. O sea, que puede mandar la bacteria por encima de todo. Claro, entonces si la bacteria está mal nutrida, pues entonces que comamos le vendría bien a la bacteria. Entonces la cuestión es si estas bacterias nos modifican, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho ahora unos investigadores del Instituto Salk, en La Joya, en California, pues estudian una bacteria, que es la Salmonella typhimurium, que es una bacteria causante de las fiebres tifoideas, si esta transmisión de unos animales a otros y el transcurso de la enfermedad de esta bacteria pues está afectada por la nutrición de los animales de laboratorio. Bueno, lo que encuentran los investigadores es que, ya lo vamos a contar más en detalle, pero ya lo adelanto, que la bacteria manipula el apetito de manera que se beneficia su transmisión a otro hospedador. Lo que pasa es que, curiosamente, eso no va en detrimento nuestro, sino que va también casi en nuestro beneficio. Y esto es lo que me parece bastante curioso. Es decir, al final la bacteria nos utiliza, pero nos cuida. Nos utiliza de una manera que no nos mata, ¿no? O sea, que no es tan negativa. O sea, vamos a cuidar a este que nos conviene. Claro, exactamente. ¿No? Eso vendría a ser así. Un poco la historia. Bueno, esta bacteria es una bacteria intestinal que se incorpora o se contagia por vía oral, o sea, normalmente con alimentos que están en mal estado. Y hay una manera muy curiosa en que la bacteria entra dentro del organismo. A ver, porque uno puede pensar, cuando ya me como algo, está dentro del organismo. No, cuando me como algo está en el tubo digestivo, que es un tubo que me atraviesa, pero no está dentro de mí, o sea, es un tubo. Hay muchísimas bacterias en la superficie de ese tubo. Para que las bacterias puedan infectar, tienen que pasar dentro del tubo, es decir, tienen que penetrar la pared del tubo y entrar dentro del organismo. Bueno, pues resulta que en ese tubo hay unas células especializadas del sistema inmune que se llaman las células M, no vamos a entrar en más detalles, pero estas células lo que hacen es captar a las bacterias que hay por ahí, las dejan pasar dentro y se las presentan por el otro lado, es decir, cuando ya están dentro, se las ponen delante a las células de las defensas, o sea, macrófagos y demás, para que las vean, las maten y aprendan cuál es el enemigo. O sea, están todo el rato, digamos, enseñando a las defensas cuáles son amigos y cuáles son enemigos en el intestino, ¿no? Que, como digo, hay muchísimas bacterias. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues la salmonela, que esta bacteria ha aprendido, que es muy astuta esta bacteria, realmente molecularmente hablando es muy astuta, pues ha aprendido a que por ahí hay una puerta de entrada al organismo. Estas células M las puede utilizar. Entonces, efectivamente, deja que las células M la capten, se meten dentro y cuando pasan al otro lado tienen unos mecanismos que les permiten que los macrófagos se las coman, pero no las pueden matar. Entonces, se quedan dentro, están protegidas en su interior y a partir de ahí pueden, diseminarse a otras partes del organismo, como el hígado o el bazo. O sea que realmente infectan al enemigo, infectan a los macrófagos que son las que se las comen. Sí, han aprendido teniendo todo este mecanismo de lucha, pues lo manipulo, lo subvierto de alguna manera y lo aprovecho para mí. Me dejo comer y desde dentro ahora aprovecho la situación y lo pongo a mi favor. Efectivamente. Bueno, los macrófagos que están infectados, pues saben que lo están. Aunque no pueden matar a la bacteria que se la han comido, pues saben que están infectados. Y entonces emiten señales y sustancias, en particular, que atraen a otras células en su ayuda. Oye, estoy aquí infectado, venid a ver si me podéis ayudar a matar a la bacteria, lo cual eso sucede también. Pero hay una sustancia que emiten que efectivamente parece que afecta al hipotálamo y que causa la anorexia. O sea, actúa sobre el cerebro y causa la falta de apetito. Esta sustancia se llama interleucina 1. Es una proteína que es secretada, como digo, por esas células y que da una señal, interacciona con un receptor y da una señal. Bueno, la falta de apetito puede ser perjudicial para la bacteria. O sea, es decir, son los macrófagos los que emiten la señal, no es la bacteria la que nos quita el apetito. Es el macrófago infectado el que emite la señal de que está infectado. Y eso causa la pérdida de apetito. Eso querría decir que esta pérdida de apetito podría ser
perjudicial para la bacteria. La primera es que a lo mejor no tenía nutrientes, lo que hemos dicho antes. Carece de nutrientes y crece menos bien. En este caso, pues lo que podría pasar es que hubiera variantes más agresivas, que robaran los nutrientes con más agresividad y que fueran lo que se llama más virulentas, es decir, causaran una enfermedad más grave. Porque claro, al no haber nutrientes, pues la bacteria se las tiene que ingeniar para sobrevivir, ¿no? Lo que pasa es que entonces esto mataría al hospedador, lo mataría antes, o sea, la supervivencia sería muy mala y daría mucho menos tiempo a la bacteria para su transmisión a otro. Es decir, imagínate que te infecta una bacteria y, en fin, a las 2 horas te ha matado. Bueno, esperemos que eso no suceda nunca, ¿verdad? Obviamente no tiene tiempo la bacteria de transmitirse a otro huésped. La idea de las bacterias es que vivan en un hospedador y tengan tiempo de, pues de que ese hospedador esté en contacto con otros y pueda contagiar a otros, ¿no? O sea que una infección tiene su tiempo óptimo para la bacteria y no necesariamente es el más corto. Efectivamente. Bueno, el segundo problema de comer menos es que se generan menos heces y resulta que las heces son una de las herramientas, digamos, de las maneras, de los mecanismos para su transmisión, porque las heces son un importante vehículo de contagio, ¿no? Entonces, lo que ven los investigadores es que efectivamente la bacteria tiende a contrarrestar todo esto. ¿Y cómo lo hace? Pues secreta otro factor, digamos, bueno, se llama el factor, le vamos a llamar el factor S, el factor Salmonella. Este factor S, pues lo que hace es contrarrestar el efecto de la interleucina, uno de los macrófagos que daba anorexia, es decir, te estimula el apetito. Y además, lo que se ha visto es que este factor mejora la supervivencia, al menos en ratones de laboratorio. O sea, si yo a los ratones de laboratorio los infecto con una bacteria que es mutante en el gen que hace este factor y que por tanto no puede contrarrestar la anorexia que resulta, pues estas bacterias matan más a los ratones. O sea, son más virulentas y las matan más. Además diseminan al bazo, diseminan al hígado, causan fiebres más importantes y por tanto son peores para el ratón en este caso, para el hospedador. Y además, claro, también, no tienen, como digo, los animales no producen tantas heces, con lo cual esa bacteria que mata al animal más rápidamente no da tiempo a que el animal, encima que no come, genere heces y por tanto no se transmite bien a la siguiente generación. Con lo cual, a lo largo de la coevolución de las bacterias, al menos de esta bacteria y de nuestra especie, pues nuestra especie ha intentado contrarrestar el efecto de la bacteria con mecanismos fisiológicos que obviamente van en detrimento de ella. Es decir, la idea de no comer puede tener algo que ver con un mecanismo, digamos, social, de proteger al otro, de que no contagie a los otros. Pero claro, si contagio más, si soy más contagioso, al final la especie se ve casi comprometida, ¿no? Entonces tenemos que sobrevivir a la bacteria, pero sin poner en peligro a los demás. Si como más, pues doy tiempo a la bacteria para que contagie a otros. La bacteria, entre comillas, lo sabe y sabe que la respuesta es no comer. Entonces lo que hace es aumentar el apetito. Eso es bueno para el hospedador. Es decir, para mí, si estoy infectado, es bueno. No es bueno desde el punto de vista social, porque evidentemente yo voy a ser más contagioso para los demás. Entonces ahí es donde está el juego de fuerzas, digamos. El juego, sí, claro, es un problema de equilibrio. Exactamente. Entonces. Sí. Bueno, como siempre, estos conocimientos, pues aparte que son muy interesantes y nos dicen cómo funciona la evolución, que realmente es un tema recurrente, ¿no? Porque realmente es muy curioso esto. Hay una disciplina que se llama la medicina evolutiva, que efectivamente tiene que ver con cómo estos mecanismos de evolución intervienen en el transcurso de enfermedades y cómo podemos manipular, si entendemos cómo va esto, podemos manipular todos estos juegos de equilibrios pues para intentar que la enfermedad sea, pues transcurra mejor y nos podamos curar más, ¿no? O más frecuentemente. Claro. Entonces esta es la idea de todo eso también. Podemos aumentar nuestro conocimiento para poder intervenir en la mejora de las enfermedades infecciosas cuando estas suceden, que desgraciadamente suceden con frecuencia todavía. O sea, romper el equilibrio visto desde el punto de la bacteria para aproximarlo al equilibrio desde el punto de vista del receptor, del enfermo, ¿no? Buscar el equilibrio del enfermo. Es decir, hacer lo que sea necesario para que el enfermo mejore sin que necesariamente tenga que contagiar a nadie. Claro, sabemos que hay contagio, entonces vamos a tener al enfermo, pues si está en el hospital, obviamente en un sitio más restringido, etcétera, pero vamos a intentar manipular, pues eso, su apetito, sus condiciones fisiológicas para que vayan en beneficio suyo y en detrimento de la bacteria. Y hay que saber cuáles son esos factores sobre los que hay que actuar, claro. O sea, que este es uno que es muy interesante. Y además, cómo además esto funciona. Porque uno puede
utilizar a lo mejor algún antibiótico, algún fármaco que bloquee la proteína esta S de la bacteria. Si doy algo que va contra esa proteína, pues comerá menos. Tendremos menos contagio. Bueno, vamos a ver si eso mejora o no mejora. Al revés, incluso podemos hacer lo contrario. Le vamos a dar más de ese factor de la bacteria para que el enfermo todavía se sienta mejor, pero la bacteria sea menos virulenta, pero como el enfermo está restringido y vamos a intentar que no haya contagio, pues bueno, se va a curar, pero no va a contagiar a nadie más, ¿no? O sea, que todo ese tipo de... Todo ese tipo de cosas, pues bueno, están allí como posibilidades de intervención. Como siempre, cualquier conocimiento puede ser útil, aunque no sepamos exactamente cuándo lo va a ser. Pero alguna muy vez interesante, lo va a ser. muy interesante. Pues, o sea que, bueno, pues esta es la noticia. Cosas que aparentemente pues pueden ir en detrimento del enfermo, por eso que decía al principio, ¿no? Del hecho de que te sientes que de alguna manera, comiendo vas a tener más fuerzas para vencer la enfermedad. Resulta que si no tienes apetito es una forma de vencer esa enfermedad también. Lo que pasa es que en este caso, claro, hay que distinguir entre lo que es beneficioso para el enfermo individual y lo que puede ser beneficioso para toda el conjunto. Para la sociedad, claro. Entonces eso, las células, eso lo tienen clarísimo. Hay células que están infectadas y que le dicen a las células del sistema inmune, estoy infectada, y las células del sistema inmune les dicen, bueno, pues suicídate. Y la célula se suicida, le da la orden de suicidarse y la célula obedientemente se quita de en medio para no infectar a la siguiente célula vecina. Es decir, en el caso de nuestro organismo, el no hacer mal al vecino es fundamental para que sobreviva el organismo. Con este tipo de cosas, con estos estudios, parecen indicar que también nuestro organismo individual está haciendo cosas para no hacer daño a los demás organismos. Porque si hacemos eso, pues nuestra especie sería extinguida. Es decir, si tenemos un egoísmo completo y cada uno va a lo suyo, y pues entonces al final resulta que es que eso es peor para la especie podría haberse extinguido de haber hecho eso. Sí. Entonces tenemos esos mecanismos que no son necesariamente buenos para el enfermo individual, pueden haber sido buenos para la especie. Sí, pero son para la sociedad. Claro, pero sabiendo ahora todo lo que sabemos de las bacterias y cómo se contagian, puedo hacer algo que sea beneficioso para el enfermo individual, protegiendo no obstante a los demás. Y claro, eso obviamente mejoraría la salud de las personas infectadas, ¿no? O sea que bueno, todos estos conocimientos me parecen, pues, primero interesantes y segundo, como digo, pues útiles. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Muy bien. Volvemos en esta ocasión al espacio, aunque el espacio cercano a la Tierra y concretamente la interacción de las cosas, de los objetos que hay en ese espacio cercano con la Tierra, porque estamos hablando de asteroides o de meteoros que luego pueden chocar con la Tierra y que pueden tener un efecto más o menos destructivo, desde el efecto visualmente bonito de la estrella fugaz hasta pues el que le pregunten a los dinosaurios, ¿no? Hasta el choque de un cometa de grandes proporciones. Todo esto, pues lógicamente siempre lleva una serie de investigaciones que van encaminadas al conocimiento. Sí. Conocimiento, porque todos esos objetos que caen a la Tierra y que proceden del espacio exterior son objetos que pertenecen al sistema solar y que en un momento determinado nos pueden hablar de la historia del propio sistema solar, hasta pues las consecuencias que pueda tener un choque si es de grandes proporciones, ¿no? En ese sentido, pues se publicó hace ya un tiempo en el Astrophysical Journal un estudio hecho por investigadores españoles, concretamente firmado por Carles Moyano Cambero, Eva Pellicer y otros, en el que pues se estudia un caso muy conocido, que es el meteorito que cayó en Chelyabinsk, cerca de esta ciudad rusa, en 15 de febrero del 2013. Fue realmente un pequeño asteroide que sobrevoló toda la región y que al entrar en la atmósfera, que entró a una velocidad tremenda, alrededor de 68.000 kilómetros por hora, pues estalló con una potencia de unos 500 kilotones, o sea, medio megatón. Si nos fijamos en la potencia de la bomba de Hiroshima, que fueron del orden de entre 16 y 20 kilotones, nos hacemos una idea de lo extraordinaria que fue la explosión. Lo que pasa es que explotó muy alto en la atmósfera.
Bueno, incluso produjo destrozos en edificios, llegó a herir a alrededor de 1.500 personas, es decir, fue un evento realmente importante. El asteroide o el cuerpo pues tenía del orden de 18 metros de diámetro tan solo. O sea, lo que podemos pensar es qué puede ocurrir si llega pues un asteroide de 10 kilómetros o de 20 kilómetros, que sería el caso. 10 kilómetros era el de los dinosaurios, ¿no? El famoso el de los dinosaurios. Entonces 10 o 15 kilómetros es lo que calculan que fue el de los dinosaurios, pues da una idea de lo que puede ocurrir. Así que el estudio de estos meteoritos es muy importante. Y lo que han hecho estos investigadores es precisamente escoger trozos de este meteorito que cayó, como digo, en esta zona de Rusia, y como se han recogido bastantes pedazos, o sea, que concretamente pues se han recogido del orden de entre 4.000 y 6.000 kilogramos, porque este meteorito cuando entró en la atmósfera estalló y se estalló a una altura de 20.000 metros, o sea, de 20 kilómetros, y al estallar se deshizo en pedazos y sembró toda una región con sus trozos. Entonces esos trozos se han ido encontrando, ya te digo, se han recogido entre 4.000 y 6.000 kilogramos. Estamos hablando de 4 o 6 toneladas, que es bastante importante, incluido un fragmento bastante grande del orden de 650 kilos. Ya lo creo. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve precisamente para poderlo estudiar y para, al estudiarlo, poder idear fórmulas que nos permitan protegernos de estos eventos que pueden ser catastróficos en un determinado dato. Y este es el camino que siguió esta investigación por estos investigadores. Lo que hicieron estos investigadores fue escoger trozos de este meteorito y someterlo en laboratorio a una serie de pruebas que van desde las pruebas de fractura, es decir, cuándo tarda en romperse, qué dureza tiene, cómo se recupera elásticamente cuando se le golpea. Calculan lo que llaman el módulo de Young, que es el comportamiento del material elástico según en qué dirección se le golpea o se le aplica una fuerza. Todo esto para ver la consistencia que tiene ese material, que en este caso era lo que llaman una condrita ordinaria, pues la consistencia que tiene este material, y por lo tanto, si nosotros conocemos la consistencia del material y nosotros detectamos un asteroide, por ejemplo, que se acerca a la Tierra con tiempo suficiente, podemos idear una forma de o desviarlo o destruirlo, pero lógicamente la fórmula que se utilice, el éxito de esa fórmula va unido a que se conozca de ese cuerpo que se acerca. Porque en función de cómo sea, de que la composición que tenga, de todas estas propiedades que han estado calculando, podemos idear un método u otro de disminución, del peligro que pueda tener, o de los efectos catastróficos que pueda producir. Así pues, este es el camino que ha seguido la investigación. Lógicamente conviene determinar hasta qué punto todo esto tiene su razón de ser, porque existen lo que llamamos, los científicos distinguen entre meteoroides, meteoros, meteoritos, porque le dan distintos nombres según el cuerpo esté fuera de la Tierra, es decir, estén vagando por el espacio, según entre, en el momento que entra en la atmósfera, que hablamos de meteoro, o meteoritos, que son ya los trozos que se encuentran una vez que ha chocado contra la Tierra. Pero resulta que lo que ocurrió con el meteorito de Chelyabinsk suele ocurrir con bastante frecuencia, y es que no necesariamente llegan a chocar con la Tierra, el cuerpo completo, el cuerpo entero del meteorito, sino que la mayor producción de energía y por lo tanto el mayor daño se produce en su entrada a la atmósfera. Y eso es algo muy interesante, porque ahí es donde interviene las características, es decir, de qué esté hecho ese cuerpo. Según el cuerpo sea pues más fácilmente disgregable o no, o sea más compacto. Todas esas cosas intervienen. Y aquí hay una serie de factores que creo que es interesante, ¿no? Porque si esto ya apoyándonos en otras investigaciones realizadas con anterioridad,
Por ejemplo, existe unos cálculos que hicieron dos investigadores, Melos y Collins, sobre el proyectil que creó un gran cráter en Arizona, que creo que tiene 1,5 kilómetros de diámetro, ¿no? Ellos hicieron el cálculo de cuánta energía dejó ese asteroide al entrar en la Tierra, tanto en su camino por la atmósfera, a medida que atravesaba la atmósfera, como cuando impactó sobre la superficie. Y llegaron a la conclusión de que ese meteorito en concreto desprendió o depositó más energía, del orden de 2,5 veces más energía directamente en la atmósfera que la que llevó en el impacto de la superficie. Digamos que la atmósfera lo frena y va absorbiendo energía. La atmósfera, realmente la atmósfera a velocidades como la del meteorito de Chelyabinsk, que hablamos de 68.000 kilómetros por hora, es como chocar con una piedra. Claro, el aire es así porque nosotros nos movemos despacio. Todos sabemos que a medida que nos movemos más rápido y nos da el viento, pues nos va siendo más difícil movernos. Bueno, pues cuando llega a una velocidad tan tremenda que estamos muy superior, varias decenas de veces o incluso centenares de veces superior a la de una bala, pues y un objeto grande, el encontronazo es como si chocara contra un material sólido. Entonces, ¿qué ocurre con ese meteorito? Pues ese meteorito que sufre ese choque tan grande estalla en la atmósfera, y al estallar en la atmósfera produce unas ondas de presión que pueden arrasar superficies enormes. Eso fue lo que ocurrió con el meteorito de Tunguska, ¿no? En 1908 también. ¿No? Es decir, que es muchas veces, y de hecho ese estudio y otros que se han realizado, por ejemplo, analizando ya el choque de otro cometa, en este caso el Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter en 1994. Sabemos que Júpiter es un planeta gaseoso, es decir, que lo que ocurrió allí fundamentalmente ocurrió al chocar contra la atmósfera y dejó una marca que, como he dicho otras veces, pues dejó una mancha negra que se veía desde la Tierra con un telescopio pequeño, incluso que pudiera ver Júpiter, se veía perfectamente la mancha porque tenía de unas dimensiones superiores a la de la Tierra. Todo eso se produce a la entrada a la atmósfera y por lo tanto es importante no solo conocer lo que se avecina, lo que se acerca y a qué velocidad se acerca, sino qué características tiene para saber a qué altura determinada puede llegar a estallar sin llegar a producir un cráter, pero puede producir unos destrozos realmente importantes. Claro. Y eso se une, el conocimiento de todas estas cosas llega a otro nivel, ¿no? Lleva al nivel de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si se detecta un asteroide que se acerca a la Tierra? La probabilidad está ahí, esto es una lotería. O sea, no vamos a ser catastróficos, pero están ahí, están girando alrededor del Sol, algunos tienen órbitas que se cruzan con lo de la Tierra y tarde o temprano ocurre. Ahora, ¿cuándo ocurrirá? Pues no se sabe. A lo mejor ocurre dentro de 10 años o ocurre dentro de 10 millones de años. Pero evidentemente ocurre. Uno lo suficientemente grande como para que cree un impacto que pueda poner en peligro incluso a nuestra especie, ¿no? Bien, pues se han ideado una serie de métodos que permiten o que intentan cambiar la dirección de esos meteoritos o hacerlos llegar, como es el método de tractor gravitatorio. Ese es un método que se ha propuesto relativamente reciente y que consiste simplemente en lanzar una nave que tenga la suficiente masa con el tiempo suficiente de antelación para que simplemente por atracción gravitatoria, al poner una masa relativamente grande cerca del asteroide, simplemente por atracción gravitatoria de los dos, cambie la órbita lo suficiente como para que evite la Tierra. Lógicamente, esto puede ser muy efectivo porque no requiere más cosas, pero sí tiene el coste de llevar una nave grande hasta allí y, sobre todo, exige conocerlo con muchísimo tiempo, ¿no? Y además, bueno, esto supongo que será para asteroides pues relativamente pequeños, porque desde luego no vas a desviar la trayectoria suficientemente, digo yo, de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, ¿no? Sí. También se podría. Sí, depende. Si pones una nave que tenga 30 toneladas y la pones a suficiente distancia, una pequeña variación puede ser suficiente como para que no choque con la Tierra. Porque estamos hablando de muchísima distancia. De muchísima distancia y por lo tanto... Tiempo, hay que hacerlo. Ese es el gran problema. Claro. Por mandar una nave lo suficientemente pesada, que incluso hay proyectos por ahí. Otra es que se detecte con tiempo suficiente, porque los grandes se ven bien, pero los menos grandes,
y cuando yo estoy hablando de menos grandes me refiero a lo mejor de medio kilómetro de Ya. diámetro, Sería esos una ya no se catástrofe detectan tan bien. bastante grande ya, en su cara, sí. Claro, Sí, y sí. esos pueden producir un efecto muy grande. Claro. Ese es. Luego hay otra serie de misiones que pueden ser interesantes, como se había propuesto una misión que le llamaban misión Don Quijote en la Agencia Espacial Europea, que se trataba de una nave doble, digamos, ¿no? Una que es un orbitador Sancho que se pone alrededor del asteroide y que otra que impacta contra el asteroide y produce esa desviación. Y bueno, Ya. aunque este proyecto en concreto no se aprobó, pero existe otro similar que está ahora mismo en estudio. O bien ya, si hablamos de cosas más estrambóticas como las que se han propuesto en Sí. películas que estamos hartos de ver, Sí, pues están efectivamente. las explosiones, pues mandarle una bomba nuclear y todas estas cosas. Sea la que sea, lo importante, y es a lo que iba con esta investigación, lo importante está en que si conocemos cómo es la composición de alguna manera, que es fundamental conocer la composición de ese cuerpo para poder idear la mejor forma De evitar que choque contra la Tierra, vamos. O destruirlo, o desviarlo, o lo que sea. desviarlo o destruirlo, porque si no puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y Claro. en ese sentido es en el que van estas investigaciones que se han hecho y que creo que al final lo que dan es un montón de base de información que nos permitirán en un momento determinado, cuando llegue el caso, y esperemos que no llegue, y haya que tomar una decisión, pues todo esto puede ayudar a que caiga la carta de la baraja hacia nuestro lado o hacia el lado del meteorito o del asteroide, que Esperemos realmente que no sea sería así. importante, que sería muy importante para el asteroide, pero muy malo para nosotros. Desde ¿no? luego. Bueno, pues esta es la idea Muy bien. y simplemente pues en ese sentido es en el que han ido las investigaciones. Así que pasamos a la siguiente Pues noticia. ya la última noticia, que también puede tener que ver con catástrofes. Estas yo creo que bastante más probables que las de los meteoritos. Ujú. Afortunadamente no tenemos que nos caiga un meteorito cada año, ¿verdad? O bueno, al menos algún meteorito que sea, digamos, tan grande como para causar daños. Afortunadamente es muy improbable. Pero desgraciadamente los temporales, lluvias, inundaciones, huracanes, etcétera, pues están ahí todos los años, y además varios de ellos al año. Y esto pues puede tener que ver con el calentamiento global. Y lo que voy a hablar, las noticias que traigo son dos estudios sobre las consecuencias de este calentamiento global. Y bueno, antes de eso me gustaría hacer hincapié en un dato que me parece bastante sólido para indicar que desde luego el calentamiento global es una realidad, y es que el año 2016 ha sido el más caluroso de la historia, pero es que resulta que 16 de los 17 años más calurosos pues han sido en el siglo XXI. O sea, todos los del siglo XXI han sido los más calurosos. El único que queda dentro de esos 17 años es el año 1998. O sea, eso quiere decir que en los últimos 20 años prácticamente todos los años más calurosos de la historia se han agrupado allí. Y esto es una indicación clara de que hay un calentamiento global, que aunque bueno, y son datos que nadie puede discutir, o sea, están ahí. Se trata de medir, y al medir sale esto y claro, ya está. Exactamente. Ahora, si quieres, discutimos después, pero esto es indiscutible. Eso está clarísimo. Otra cosa es por qué se ha producido el calentamiento, en fin, y hay debate de cuáles son las causas, ¿no? Desde luego el Sol no se ha detectado que irradie más, o sea, no está calentando más a la Tierra. Lo que sí que se ha detectado es eso, los gases de efecto invernadero, que es a los que se atribuye, y hay estudios además con modelos de ordenador y demás que atribuyen con bastante probabilidad la causa de este calentamiento a la actividad humana. Bueno, pues las noticias de esta semana que quiero mencionar aquí son dos estudios recientes que añaden nuevas preocupaciones sobre las consecuencias del calentamiento global. El primero de estos estudios ha sido publicado en la revista Nature Communications, que ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Houston, del Instituto de Caltech de California y de la Universidad Tecnológica de Guilin en China. Y lo que hacen es analizar las tendencias de lo que se llama el ciclo de la energía atmosférica de Lorentz, que bueno, es un ciclo que nos dice cómo hay una relación entre la energía cinética y la energía potencial de la atmósfera. Bueno, esto lo que hacen es utilizan un conjunto de datos, de hecho dos conjuntos de datos que han sido recopilados por satélite desde los años 73 al 2013, o sea que son una buena cantidad de años, y además son dos conjuntos independientes, uno es estadounidense y el otro es europeo. Bueno, analizan este ciclo de energía de Lorentz, como digo, que describe cómo la energía potencial
de la atmósfera se convierte en energía cinética. Claro, esta transformación de energía potencial en cinética es la que origina los vientos, los oleajes y también participa en las tormentas, ¿no? Sí, claro, energía potencial es energía que existe, digamos, en un cuerpo, pero que no se refleja. O sea, nosotros cogemos una pelota, la levantamos a 1 metro del suelo, no la soltamos todavía, pero sabemos que si la suelta, esa pelota va a coger velocidad. Ese cambiar la posición por el hecho de esa energía, por estar en ese lugar, por una velocidad cuando la soltamos, es lo que convierte el diferencia energía potencial con energía cinética. Bueno, la atmósfera, desde luego, va adquiriendo energía, entre comillas, potencial. El sol la calienta, en fin, claro. Absorbe esa energía, y esa energía luego se tiene que convertir en energía cinética, que es la que son los vientos. Que son vientos y demás, donde ya interviene la velocidad del aire y esas cosas, o la velocidad de las aguas. Entonces, en ese sentido, pues la atmósfera, los científicos la consideran una especie de motor térmico. ¿Qué es un motor térmico? Pues obviamente es un motor que transforma energía potencial en cinética. Por ejemplo, la máquina de vapor, pues es un motor térmico, ¿no? El calor generado por la combustión la almacena el vapor de agua aumenta la presión, y ese aumento de presión se transforma en energía cinética al mover el émbolo. Y, bueno, claro, pues la energía potencial de la gasolina del coche y que se convierte en energía cinética en el motor. Efectivamente. Entonces, la atmósfera en su globalidad podría ser un motor térmico. Y claro, un factor importante de estos motores térmicos es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues es el porcentaje de energía potencial que se puede transformar en energía cinética, que no es perdida por calor, por fricción, por otra serie de causas, sino que es realmente una energía, digamos, útil que en el sentido de que se transforma en trabajo. Trabajo es movimiento, es esto, ¿de acuerdo? Claramente, cuanto mayor es la eficiencia del motor térmico, pues mayor es la proporción de energía potencial que se transforma en cinética. Bueno, pues lo que dicen los datos, el análisis de los datos, de ya observaciones reales de estos datos que están, como he dicho antes, del año 73 al 2013, y además de 2 conjuntos de satélites diferentes, europeos y americanos, pues indican que la atmósfera, en tanto que motor térmico, está aumentando su eficiencia. Y por tanto es capaz de transmitir o de transformar un mayor porcentaje de energía potencial, cambiarla a energía cinética. O sea que de alguna manera está acumulando energía por el hecho de que los gases de invernaderos y demás hacen que la energía del Sol llegue a la Tierra y no escape con la facilidad que escapaba antes. Entonces esa es la energía potencial que se convierte en energía cinética, que es movimiento de las masas de aires y demás, ¿no? Claro. Bueno, pues por lo que se ve, ese calentamiento está haciendo que, primero, aumente la energía potencial y, segundo, más energía potencial se transforme en cinética, porque es más eficaz esa transformación. Claro. Con lo cual tenemos los 2 factores. Tengo más energía potencial porque se calienta, y luego encima una mayor eficacia para transformar esa energía en cinética. Eso quiere decir mayores vientos, mayores tormentas, olas más grandes. Bueno, en fin, esto ya lo estamos experimentando, ¿no? Prácticamente cada año ya tenemos este tipo de temporales, que yo desde luego no me acuerdo, cuando yo era niño no me acuerdo de este tipo de temporales tan grandes. No digo que en un año no pasara, pero realmente yo no recuerdo tanta frecuencia. Bueno, en cualquier caso, lo que indica este estudio es que va a incrementarse la intensidad de los vientos y de las tormentas, posiblemente, y las oleajes. El segundo estudio que quería mencionar, que también tiene que ver con el calentamiento global, claro, analiza una cosa bastante interesante, que es la probabilidad de que se produzcan, por ejemplo, inundaciones catastróficas. Y este ha sido realizado por investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de las universidades, de 2 universidades americanas también, de California y Wisconsin. Lo que hacen en este caso los investigadores es utilizar unos modelos de predicción del calentamiento global. O sea, estiman las probabilidades de que se produzcan precipitaciones, por ejemplo, lluvias, pues de una determinada intensidad. Vamos a ver, claro, esto depende de cuánta intensidad es la precipitación. O sea, por ejemplo, que lluevan 4 gotas, pues es casi probable en cualquier parte del planeta. Hasta en el desierto del Sahara puede llover en cualquier punto 4 gotas, ¿no? Pero la probabilidad de que llueva más y más y más, pues disminuye conforme la intensidad de ese evento de precipitación aumenta. O sea, no sé, la probabilidad de que se produzca, no sé, que caigan muchísimos litros por metro cuadrado, pues es muy pequeño. En el desierto del Sahara prácticamente no es, la probabilidad es casi nula. Que haya inundaciones en el desierto del Sahara es muy improbable, ¿no? Bueno, lo que indican los estudios ahora es que la probabilidad de que haya eventos de intensidades incluso superiores a las recogidas históricamente hasta ahora va a aumentar con el calentamiento global. O sea, esto
quiere decir dos cosas. Una, no solamente va a ser más probable que esos eventos intensos se produzcan, sino que además cuando se produzcan van a ser todavía de mayor intensidad que los que se han recogido hasta ahora, ¿no? Vamos a ver si entendemos esto un poquito por qué, ¿no? Lo que los investigadores saben ya es que cada parte del planeta, digamos, tiene una especie de punto de corte en el sentido de cuánta lluvia, por ejemplo, puede caer ahí. O sea, vamos a ver, en la selva amazónica, pues alguna vez se habrán recogido 1.000 litros por metro cuadrado, no lo sé, una barbaridad. Y en el desierto del Sahara, pues si llueve 30 litros por metro cuadrado, ya debe ser una barbaridad. Bueno, también. Eso ya sería tremendo. Claro. Entonces, cada punto del planeta tiene un punto de corte en el cual, a partir de ahí, la probabilidad es prácticamente cero. Es decir, la probabilidad de que llueva, vamos a ponernos en cualquier punto, que llueva 1 litro por metro cuadrado, pues mucho. Que llueva 2 litros, baja. Que llueva 10 litros, va bajando. Que llueva 20 litros, va bajando. Llega un punto en donde dice, bueno, que llueva más de 60 litros. Pues prácticamente la probabilidad ya es cero en según qué puntos del planeta. En otros todavía no. Es decir, hay una especie de punto de corte en el que no se ha observado ni se ha visto que llueva más de una determinada cantidad. En un punto determinado. Bueno, pues esto es lo que, analizando los modelos y viendo lo que está pasando con el calentamiento global, pues lo que ven ahora es que ese punto de corte ha aumentado. Es decir, en cada punto del planeta, ahora el punto, digamos, al cual la probabilidad sería cero de que lloviera más de una determinada cantidad, pues esa cantidad ha aumentado. Si antes eran 60 litros por metro cuadrado en donde fuera, en cualquier una parte del planeta, ahora pueden ser 65 o ahora pueden ser 70. Es decir, va a ser más probable que llueva 60 litros por metro cuadrado, porque ya no estamos en el tope de, digamos, de lo que puede llover, sino que va a llover hasta 70, con lo cual va a aumentar la intensidad de precipitaciones en muchos puntos del planeta y además los eventos muy grandes, o sea, los eventos extremos van a ser todavía mayores. O sea que habrá que esperar, pues posiblemente, pues más inundaciones, más tormentas graves, más huracanes fuertes, más tornados. Básicamente que esta es la noticia, vamos, que realmente las dos noticias no son ninguna muy buena, ¿no? La primera, la atmósfera va a tener más energía cinética para moverse. Y la segunda, claro, como parte de posiblemente relacionado con lo anterior, como parte de esta energía cinética, pues va a dar lugar a unos eventos extremos de mayor magnitud que los conocidos hasta ahora. Sí, o al menos en ese sentido, como te había dicho antes de comenzar el programa, hay otro artículo que había visto yo en el que precisamente se profundiza en eso, ¿no? Porque habla de que, analizando las décadas anteriores, concretamente, bueno, los últimos 35 años, y analizando los datos recibidos, se ha detectado que ha aumentado la cantidad de precipitación convectiva, es decir, la que se produce fundamentalmente en las tormentas, es decir, las precipitaciones de carácter fuerte durante estas 3 últimas décadas, ¿no? O de los últimos 35 años. Y o sea que esto ya es una observación, porque el estudio que yo menciono es una predicción, digamos, en base a modelos, pero tú lo que me estás contando es que este estudio ya es una observación de los últimos 30 años. Sí, y además habla de una subida bastante importante, del orden de 18,4% por grado centígrado, y de los cuales, según dicen en ese artículo, el 16% se atribuye al incremento de la precipitación, concretamente de ese tipo, ¿no? De tipo convectivo, que son precisamente las fuertes de tipo tormenta, ¿no? O sea bueno, realmente ya no estamos hablando solo de, como tú dices, de predicciones, sino que mirando para atrás ya se están viendo los efectos también, ¿no? Y a mí me parece, mi opinión con esto, y eso es una opinión, es que si en tan poquito tiempo, que son 30 años, tú dirás, bueno, son muchos años, ¿no? 30 años son muchos años. A ver, a escala geológica de cambio, eso es poquísimo tiempo. Entonces, si ya en 30 años somos capaces de detectar el cambio, es verdad, tenemos instrumentos muy potentes, tenemos instrumentos más finos que nunca en la historia, pero no obstante estamos hablando de un tiempo ridículo a nivel de lo que puede ser una escala geológica, y sin embargo ya podemos detectar un cambio. Pues eso quiere decir que el cambio está siendo realmente muy rápido, o sea, a escala geológica, ¿no? Y bueno, es un poco lo que pues es preocupante o puede ser preocupante, y algo tendremos que pensar en ir haciendo si no queremos que eso se nos vaya de las manos. Sí, no, eso está claro. O sea que si con todo esto que estás diciendo, con todos los datos que hay, las previsiones, lo que se está detectando, si todavía dudamos,
pues la verdad es que no sé qué necesitamos más para convencernos. Sí, es la receta para la catástrofe, claro. Porque si lo ves venir, es como el meteorito, lo ves venir, pero dices, bueno, no va a chocar, no va a venir, luego al final no haces nada y te choca, claro, pues al sí. final, claro, obviamente... Peor, si ves el meteorito y ves que los científicos han calculado la trayectoria y que la trayectoria va a dar con la Tierra, ya se han hecho los cálculos y simplemente nos negamos a creerlos porque decimos que no puede ser. Exacto. Pues entonces vamos... Sí, la catástrofe está asegurada, vamos. La catástrofe está asegurada. Así que, bueno, que esto sirva para pensar y para seguir adelante y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Cada cual lo tome como quiera, pero los datos, desde luego, son incuestionables. Sí, está claro. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final del programa. Pues sí, hemos llegado al final y nos despedimos hasta dentro de un par de semanas, donde volveremos con esta ciencia fresca y bueno... Pues, amenazamos con volver. De acuerdo, pues buena ciencia. Buena Jorge. ciencia, Ángel. Adiós. Y buena ciencia a todo el mundo. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.